Buenas tardes, profesores. Y la clase de hoy no es menos importante. En realidad, dentro de lo que es endocrino, es una de las dos o tres clases más importantes, esta de insulina. ¿Por qué les parece que es tan importante la clase? ¿Es por la importancia que tiene como hormona la insulina? O medicina, les pregunto, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta clase? Como para que alguien venga al juicio y les tome insulina con frecuencia, ¿no? Porque es muy popular la diabetes. Porque implica una patología que es la diabetes, que es una de las patologías más frecuentes y de la metabólica la más frecuente que hay, y que es silenciosa, que no hay recaudos para poder, digamos, prevenirla, en el sentido de que si no se hacen las cosas acorde a la prevención, aparece de a poco y no te vas dando cuenta. Y que también es muy agresiva a lo largo de los años, provocando degeneración de tejidos e incluso la propia muerte. Pero realmente es la patología metabólica más importante. Y en medicina, acá es donde yo preguntaba sobre todo, la van a ver en todas las materias para la diabetes. De anatomía patológica hasta semiología, pasando por bioquímica, por oficio, clínica médica, y realmente cuando hagan cada uno su especialidad, el que hace oftalmo, que es lo más distante que hay dentro de la medicina, oftalmo, después se van a dar cuenta que tiene mucha relación todo el cuerpo, no igual, pero oftalmo aparenta ser bastante distante del resto. Oftalmo diabetes es fundamental para el oftalmo, sin eco ni hablar, y endocrinólogo y nutricionista también. Pero lo que hace la clínica en general, que todos van a pasar por ahí, tienen que saber manejarla muy bien, porque implica primero el tema de la prevención y segundo que cuando ya hay complicaciones hay que interrogar adecuadamente, hay que actuar adecuadamente según la droga que se use para no provocar más problemas al paciente de los que ya tiene, ¿sí? Lo mismo ocurría con los corticoides, que teníamos que saber manejarlos para no complicarlos más de lo que ya tenía. Bueno, siempre la mano del médico tiene que tratar de solucionar los problemas de la gente y no agravarlos. Siempre lo primero es no agravar los problemas, por lo menos que esté igual. Y luego sí solucionarlos, porque muchas veces ocurre lo primero. Eso es lo que quiero recalcar. Bueno, este es el famoso islote de Langerhans que ustedes ya conocen de histología, pero antes de ir al detalle, quiero que hagamos un paneo en lo que se refiere a la regulación del páncreas. El páncreas es regulado en forma general y local, y también a través de elementos que son intermedios. Hay una serie numerosa de reguladores de lo que es el páncreas endógeno. Por ejemplo, si nosotros hablamos del islote, hay regulación a nivel autócrina, que ahora después vamos a ver con detalle. Esto es una regulación local que hay entre las hormonas, entre células con otras células. También hay una regulación que tiene que ver con los sustratos que se encuentran en la sangre que promueven la secreción de insulina o de glucagón, que tienen que estar presentes en la sangre estimulando las células. También hay una regulación ya un poco más distante, no tan localizada, dada por hormonas que vienen del sistema gastroduodenal y que son capaces de liberar insulina y inhibir la secreción de glucagón. Y también hay una regulación ya más general y muy efímera, muy rápida, que está dada por el sistema nervioso autónomo. Y si esto no lo mencionamos ahora, después de terminar la clase nos quedamos con eso en conclusión, como que algo nos quedó general. El sistema autónomo, ustedes como ya conocen bien, está dado por el simpático y el parasimpático. En el momento de la ingesta, como están viendo o van a ver ahora en el digestivo, lo que se activa es el sistema parasimpático. Con el sistema parasimpático nosotros estimulamos una serie de funciones como las secreciones glandulares e intestinales y la motilidad. Y el simpático al revés, ¿cuándo se activa? Que lo sabemos en forma general, en la materia, en el ayuno. Cuando hay ayuno, implica la situación de estrés inconsciente, se activa el sistema simpático. Tanto el simpático en el ayuno como el parasimpático en la ingesta se encuentran regulando la secreción de insulina y glucagón sin necesidad de que uno esté consumiendo alimentos. Quiere decir que si vos vas por la calle, pasás por una roticería y ves
una comida rica que te guste, que no comiste en todo el día, esa sensación de verla va a hacer que ya liberes insulina en forma emocional, ¿sí? Sin presencia de glucagón en sangre. Entonces, esto es importante recordarlo porque hay una regulación muy eficaz y que ya pone en defensa al organismo antes de que ocurra el hecho. En el caso del parasimpático, ¿qué hace? Actúa estimulando la secreción de insulina e inhibiendo la secreción de glucagón. Entonces, durante la ingesta, uno libera insulina e inhibe el glucagón. Eso lo hace a través de la acetilcolina como neurotransmisor. O sea que hay filetes nerviosos que vienen del parasimpático, básicamente a través del nervio vago, ¿sí? Que nosotros lo que hacemos es inhibir la secreción de glucagón y estimular la insulina. ¿Y qué ocurre en el ayuno? Bueno, yo en el ayuno necesito una hormona, o varias en realidad, que me permita aumentar la glucemia para contrarrestar el ayuno. Bueno, parte de este sistema está dado por la acción sobre el islote, donde el sistema simpático estimula la secreción de glucagón, al revés, ¿no? E inhibe la secreción de insulina. Básicamente, esta inhibición de la secreción de insulina, que es la hormona más en cuestión que vamos a ver, está dada por filetes o terminaciones simpáticas, y estas terminaciones simpáticas tienen que ver con receptores alfa 2, que se encuentran presentes en el islote. Ustedes vieron que el simpático tiene receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, como lo más importante. Los alfa 2, y esto recuérdenlo ya para el resto de la materia, son receptores por los cuales el simpático inhibe. Vieron que normalmente el simpático estimula, promueve broncodilatación, promueve contractilidad, promueve frecuencia cardíaca, beta 1, bueno, con los alfa 2 produce efecto inhibitorio. Y ese efecto inhibitorio lo encontramos en las glándulas endógenas. Las glándulas endógenas, como el islote, presentan receptores alfa 2 bajo la acción del simpático en el estrés, inhibimos la secreción de insulina. ¿Se entendió esta especie de presentación chiquita? Como para tener una idea de que hay una regulación en distintos niveles. Y vamos a ir viendo cada una. Ahora todo. ¿Qué recordamos del islote de Langerhans? Entonces, histología. ¿Cómo estaba constituido? Bueno, un poco acá lo explica, ¿no? Pero ¿qué vemos? Las células beta en el centro del islote son las que forman la mayor cantidad de células. Las células alfa, que se encuentran formando una corona alrededor. Dispersas, que encontramos células delta, que forman somatostatina. Es un 10% de la cuestión hormonal. Y como otra célula un poco más frecuente que otras, la célula de polipéptido pancreático, que forma un 5% en lo que es la totalidad de las sustancias del islote. Pero aparte hay como 50 células más que están en cantidades muy pequeñas, capaces de ser sintetizadas en el islote. Por ejemplo, células G. Las células G que forman gastrina, a nivel, ¿dónde vemos la gastrina? ¿Dónde se produce? A nivel duodenal, ¿sí? Acá van a ver el digestivo. ¿Qué pasa con la gastrina? La gastrina se forma en algunas células dispersas que se encuentran en el islote de Langerhans. Y así como esas, muchas más. ¿Sí? Bien. El PIP, el péptido intestinal vasoactivo, también, pero no tienen una función en especial porque se forman en muy pequeñas cantidades. Lo que es importante y que a mí me resulta importante es las células beta que forman insulina, las células alfa que forman glucagón y las células delta que forman somatostatina. Esta distribución que tienen las células no es al azar. Están diseñadas de alguna manera para que haya una correcta interrelación entre ellas. Porque la circulación que tiene el islote no es del centro para afuera, sino que es de afuera para adentro. ¿Sí? Y esa circulación se llama de tipo centrípeta. Cuando es de afuera para adentro es centrífuga. Si es de adentro para afuera es centrífugo. Que es lo que ocurre con el lavarropa cuando empieza a secar la ropa. Centrifuga y todo el agua va para afuera. Bien, acá ocurre lo contrario, es centrífugo. Entonces, este tipo de circulación a través de capilares que se van internalizando hacia el centro es lo que me permite que haya integración parácrina entre las células. Es lo que habrán visto en algún momento en la primera parte del libro, que es el efecto parácrina. ¿Qué es la parácrina? ¿Qué significa interrelación o regulación parácrina?
local entre las células. Es una regulación entre células cercanas, pegaditas, donde una puede estimular o inhibir a la otra. Muy bien. Si yo digo parácrino, quiere decir que estas son capaces de liberar insulina, y la insulina inhibe la secreción de glucagón sobre la célula alfa. La insulina a nivel local inhibe la secreción de glucagón en la célula alfa. Pero lo que más me interesa a mí es que el glucagón estimula la secreción de insulina en la célula beta, aprovechando esta circulación. Viene la sangre con el glucagón para adentro y estimula que se libere insulina. Entonces esto hace que sea muy efímero esta regulación y este efecto parácrino para formar insulina. Las células delta que forman somatostatina, la somatostatina siempre recuerden que tiene efecto inhibitorio en cualquier sector del cuerpo que se encuentre. La somatostatina lo que hace es inhibir tanto a la insulina como al glucagón. Inhibe. Entonces recuerden esas interrelaciones, que son cuatro. La insulina inhibe el glucagón a nivel local, el glucagón estimula la insulina y la somatostatina inhibe a las otras dos. La somatostatina, el lugar donde se encuentra inhibiendo. A nivel del hipotálamo hipoficiario se encuentra inhibiendo a nivel del hipófisis, en distintos niveles. A nivel central también tiene efecto inhibitorio en el sistema nervioso central. Una hormona que se encuentra en distintos lugares. ¿Alguna duda de lo que es entonces la parte esta del islote? El islote representa la parte endocrina, que es el 3% o 4% del páncreas, y el resto es exócrino, que lo van a ver en la parte del digestivo. Lo interesante es cómo con un 3-4% de tejido el páncreas es capaz de tener funciones tan importantes desde el punto de vista endocrino, solamente teniendo el 3 o 4%. ¿Y esto por qué será? Por la potencia o la acción que tienen las hormonas. La acción de las hormonas en general es tan potente que permite que con un 3% de páncreas yo me arregle para regular la glucemia. ¿Entiendes esto? En cambio, la parte exócrina necesita un 95% para degradar e ingerir los alimentos. Bien. En lo que hace la insulina, bueno, vamos a ver lo básico que ustedes ya saben de bioquímica, ya a esta altura, ¿no? ¿Cómo es la insulina? Tiene una estructura tipo proteica, ¿se acuerdan? Y formada por dos cadenas polipeptídicas, ahora vamos a ver el gráfico, que tienen 30 y 21 aminoácidos respectivamente, y están unidas por dos puentes de sulfuro firmemente, las dos cadenas. Esta es la insulina madura, ¿eh? Para que llegue a esta situación tuvo que haber madurado. El lugar de síntesis es la célula beta. Hay todo un proceso donde la insulina va madurando y formando este producto. La vida media de la insulina, una vez que está circulando en sangre, es de unos 9 minutos, lo cual es bajo. Imagínense que la hormona tiroides tiene una vida media de 24 horas. Y si querés la T4 de 7 días. Entonces, ¿por qué será tan corta la vida media de la insulina? ¿Qué les parece? No reacciona rápido, pero... Hay mucho receptor. Hay mucho receptor, pero... No eliminarla enseguida porque si no generas el efecto adverso, el efecto contrario, como que te pasa en roja. Claro, vos tenés que eliminarla rápido. Claro. Pero la forma que la eliminás, ese es el fundamento. Si te pregunto por qué, no estamos explicándolo, pensemos. No sé, una proteína puede ser. Es una proteína, y como tal, ¿qué característica tiene en la sangre dando vueltas? Es soluble. La presión, Pero más importante que eso, piénsenlo. la presión oncótica. Filtración a nivel renal. La filtración que tiene a nivel renal no puede tener filtrarse porque en el riñón con la estructura que tiene es muy grande para poder filtrarse. Ahí está, chicos, la unión con una proteína ligadora. Esto es fundamental, esto es lo más importante. Estos conceptos de la primera clase, pero vamos tratando de ver alguna cosita. Cuando se une a la proteína, una sustancia, permanece más tiempo en la sangre, porque justamente no llega a los lugares de acción. Se mantiene en sangre dando vuelta, impidiendo que ingresen los tejidos. La insulina es una hormona proteica, entonces como toda hormona proteica, no tiene proteína ligadora. Viaja libre. El lugar donde va es degradada rápidamente, un poco tiene que ver lo que me decían. Pero lo más importante es la falta de una proteína ligadora. Entonces cuando llega al páncreas o al hígado o al tejido muscular, hay insulinasas, enzimas que son muy degradativas, que la degradan muy rápido. Entonces con esto vos tenés una vida media muy cortita.
El principal lugar donde se metaboliza la insulina es en el propio hígado, en el sistema porta. Entonces, cuando vos inyectás insulina, pasa por el hígado y la mitad de la insulina ya es degradada a ese nivel en muy pocos minutos. Es más, yo les diría que la vida media de 9 minutos depende de la acción hepática, específicamente de la acción hepática, porque hay mucha insulinasa a nivel del hepatocito, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces no olviden el concepto de que toda hormona que está unida a la proteína transportadora tiene mayor vida media, como la hormona tiroidea, y las que no la tienen una vida media mucho más corta. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la proteína transportadora en general? Mantener a la hormona en la sangre y aumentar la vida media. Cuanto mayor vida media, mayor efecto. Y la catabolización es por estas insulinasas que, como yo expliqué, el 40-50% se encuentran a nivel hepático. ¿Sí, chicos? No olvidemos el concepto de vida media. ¿Qué es la vida media, en definitiva, que vieron en bioquímica? Claro, vos le inyectás, es el tiempo en que una sustancia, vos al medirla, tarda el tiempo en ser a la mitad de su concentración inicial. Excelente. Y esto tiene que ver con la metabolización, con el catabolismo del producto. Muy bien. Y acá tienen en cuestión la insulina, que podemos verla en dos fases distintas. Desde el punto de vista de las vacuolas, o sea, cómo se va produciendo, citológico, y esto desde el punto de vista estructural o bioestructural, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos observar en primera instancia que en los lugares más inmaduros de la producción de la hormona hay una sustancia llamada preproinsulina, que estaría por acá arriba, que luego se va a transformar en proinsulina, que es esta. ¿Sí? La proinsulina ya es, a partir de lo que es el retículo endoplásmico, sintetizada y vertida en el aparato de Golgi a estas gránulos, llamados de tipo inmaduros, porque tienen la sustancia inmadura justamente. Y en los libros ustedes van a leer que hay una serie de proteínas que se encuentran adheridas a cada nivel de la síntesis, que permiten dentro de la maquinaria de síntesis poder progresar. Nadie les va a tomar esos detalles de lo que hace cada proteína. Simplemente recuerden este gráfico de lo que es la síntesis en general. Y pueden observar que la preproinsulina, esto sí es importante, está unida, ¿ves? Esta sería la insulina madura. Pero hay un péptido colector, una estructura, que me une a la insulina a través de dos aminoácidos bisagra, que son de lisina y arginina, respectivamente, que a mí me permiten de esta manera, mira, acá está puesto el sulfuro intracatenario, que también no lo detallé, pero está, y permiten de esta manera que la insulina se mantenga inmadura en el célula beta. ¿Para qué servirá que la insulina permanezca inmadura en la célula beta? Está como reserva y al mismo tiempo no tiene efecto todavía. Tiene acción, está inactivada, para que no comience a trabajar ni provoca autodigestión a nivel del páncreas. Para evitar esa autodigestión pancreática la mantenemos inmadura en esa situación, y ya sabemos que el péptido conector me permite esta situación. ¿Cuál es la función del péptido conector? Mantener la insulina en forma inmadura y almacenada. ¿Y hay otra función que tiene el péptido conector? Y bueno, si nosotros empezamos a ver el proceso de maduración, vamos a observar que los aminoácidos bisagra se disocian y se va a formar un péptido conector en forma equimolar con la insulina madura. Proporción de 1 a 1. Yo puedo observar acá el péptido conector, los aminoácidos disociados y la insulina madura. Y todo este proceso también se dio a partir de un proceso madurativo en los gránulos que fueron migrando hacia la superficie de la célula y dando estos llamados gránulos maduros. El gránulo maduro contiene justamente insulina y péptido conector. Está en situación de reserva o depósito, a la espera de la secreción. Como toda hormona proteica, yo no puedo secretar a la sustancia de la sangre si no tengo un proceso activo en la célula que consuma energía. No hay por diferencia de concentración en este caso, o difusividad de membrana. Necesito que haya una exocitosis adecuada a nivel de la membrana para que se libere la insulina a la circulación. Pero eso no es tan fácil. Yo requiero un mecanismo complejo que me permita activar esta exocitosis y liberar la insulina. Este proceso de secreción de la insulina a la circulación lo vamos a ver ahora.
Ahora, ¿qué función tiene el péptido conector? Aparte de mantener almacenada e inmadura a la insulina. ¿Qué les parece? En forma farmacológica, ¿para qué los voy a poder usar? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Bien. Acá la compañera dijo muy bien, la clave es para diferenciar insulina endógena y exógena. Eso uno lo lee y está perfecto. Porque la endógena es la que acompaña al péptido conector y la exógena es la que te dan de afuera. Pero, si te preguntan, bueno, ¿por qué quieres diferenciarlas? Vos ahí tenés que tener un poco de por qué decirles. Mirá, ocurre que hay pacientes que requieren tratamiento con insulina. El tipo 1 ya sabés que requiere tratamiento con insulina. Pero hay muchos pacientes tipo 2 que también requieren tratamiento con insulina en algún momento de la vida, ¿no? Entonces ahí se mezcla la insulina de afuera con la de adentro, porque el tipo 1 no tiene nada de adentro, pero el tipo 2 sí. Entonces el tipo 2 que vos necesitas inyectar insulina para complementar el efecto de la que él produce, vos en algún momento cuando querés ver la eficacia de las drogas que le estás dando, o de la propia insulina que le estás dando, tenés necesidad de saber cuánto está produciendo él por sí mismo. Y si vos medís en sangre, te mezclas las dos insulinas, la de afuera y la de adentro. Entonces, en general, uno mide el péptido conector en pacientes diabéticos tipo 2 que ya se encuentran en tratamiento con insulina, ya en forma avanzada en su enfermedad, y que yo requiero ajustar dosis para ver qué grado de función pancreática todavía me queda o del islote que produce insulina. Quiero evaluar cuál es su funcionalidad en la producción de insulina. ¿Entendió esto, chicos? Muy bien. Péptido conector. El dosaje es equimolar, exactamente igual a la insulina endógena. Pero yo quería liberar la insulina afuera, entonces me encuentro con esta situación. Esta es la célula beta que libera insulina. Yo tengo que ponerle la insulina por acá. Acá dando vuelta, inmadura, ¿no? O inmadura. Para poder liberar insulina a la circulación, yo tengo que activar al sistema de microtúbulos que se contraigan dentro de la célula para ir llevándola hacia la membrana y que se libere por exocitosis. Pero eso no lo logro si no tengo unos mecanismos que se encuentran presentes en la célula beta, que serían principalmente este. Ante la presencia de glucosa que llega a la célula beta, esta glucosa es detectada por la misma, no está acá en el detalle de lo que la capta, pero es un transportador llamado GLUT2. Después vamos a ver con detalle qué son los GLUT. Este GLUT, por ahora me quedo con el tema de la glucosa, después vamos a ver más detalles. Este GLUT es reconocido por el GLUT2, ingresa la glucosa en la célula, directamente el GLUT se encuentra en la membrana, permite el ingreso de la glucosa a la célula. Una vez que la glucosa se encuentra en la célula, es captada por el sistema de la glucólisis. ¿Sí? Como cualquier otra célula del organismo, la glucoquinasa toma a la glucosa y la transforma en glucosa 6-fosfato, iniciando el proceso de glucólisis. Con el proceso de glucólisis, en forma final, ustedes saben que obtenemos ATP o energía. Bien. Esta ATP o energía que se va a generar en forma intracelular es la clave del proceso. Porque cuando empieza a aumentar, hay unos canales que se encuentran en la célula beta, la membrana, acá está la clave, este es el canal, que reconocen esta situación. Reconocen el aumento de energía dentro de la célula. ¿Y qué ocurre? Estos canales lo que me permiten son canales pasivos, que no se abren ni se cierran mientras esté todo en reposo. Pero, si empieza a aumentar el ATP, esto es una señal para que el canal se empiece a cerrar. Son canales de potasio. El potasio, ustedes saben, como en cualquier célula, se encuentran altas cantidades dentro de la célula. ¿Dónde está más cantidad? ¿Dentro o fuera? Siempre dentro, porque en la célula beta ocurre lo mismo. Si se cierra gradualmente este canal de potasio, se empieza a acumular potasio adentro de la célula. Ustedes saben que el potasio tiene una carga positiva. Como habrán visto en cardio, que es el ejemplo más claro para explicarles porque ahí entienden bien el proceso, las células tienen carga negativa en nuestro organismo, la célula cardíaca. Y la célula beta tiene el mismo esquema, tiene carga negativa. Si
yo empiezo a acumular potasio dentro de la célula, esta carga negativa que se encuentra en el citoplasma comienza a acercarse a la positividad. Lo que nosotros conocíamos en cardio como despolarización. La despolarización era la pérdida de carga negativa dentro de la célula para acercarlo a nivel cero. Esta despolarización que se produce dentro de la célula, recuerden, la glucosa, ATP, cierre de canal de potasio, despolarización, hace que ahora sí se abran unos canales, como ocurre en cardio, de calcio voltaje dependientes que tiene la célula beta ante esta despolarización. Estos canales se abren por primera vez. Cuando se abre el canal, empieza a ingresar calcio a la célula, de forma rápida. Tiene que entrar muy rápido. Entonces el calcio, obviamente, ya dentro de la célula se une a la calmodulina, formando el complejo, y luego activan a proteínasas diferentes, proteínasas, que lo que hacen esas enzimas fosforiladas es activar otras enzimas, dando activación dentro de la célula. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, este es el principal mecanismo porque es muy rápido. Y lo que yo hago es ingresar calcio rápido. Pero también están los mecanismos clásicos de la célula beta. El que tiene el inositol trifosfato y acilglicerol como segundos mensajeros y que tiene el AMP cíclico como segundo mensajero. ¿Queda bien, aló? Ah. Perdón, me perdí cuando se formó el complejo calcio con glutino. Sí. Vos vas a ver en cito o histología que cuando ingresa el calcio a la célula por algún motivo, sobre todo el tejido muscular, se une el calcio a la calmodulina, que es una proteína que se encuentra dentro de la célula muscular. Cuando se combinan las dos, forman este complejo y activan a una serie de proteínasas, que son calcio-calmodulina dependientes. Estas proteínasas, ¿qué propiedad tienen? ¿Qué significa quinasa? Son enzimas que fosforilan. Cuando vos agregás fosfato a otra enzima, la activás y se produce una reacción en cadena. Y esto es lo que está ocurriendo acá. ¿Se entendió esto? Ahora, a la par, como en cualquier otra célula, hay mecanismos clásicos donde por la unión de la glucosa se activa el mecanismo del inositol trifosfato y la acilglicerol, y dentro de lo que es este sector ya activa el segundo mensajero como calcio. ¿Sí? O sea que este tiene interrelación con el calcio como segundo mensajero. A la par, el acilglicerol activa la proteinasa C, que ustedes ya conocen, y también produce fosforilación de distintas enzimas cercanas. Y está el sistema también primario, llamado por el AMP cíclico, a partir de la enatociclasa, se estimula la proteinasa A y estimula también la fosforilación proteica. Nadie le va a preguntar cómo se libera insulina a partir de estos dos, porque esto es algo que es general para todas las células. Lo que les importa a los profesores es el mecanismo del calcio y el voltaje. ¿Está bien? Quiere decir que ante la presencia de glucosa y su interacción con el glucósido y el ingreso a la célula, se activan distintos mecanismos por los cuales se fosforilan proteínas. Estas proteínas pueden ser de tipo funcional, como vamos a ver después, enzimas diferentes, o de tipo estructural. ¿Sí? El sistema de microtúbulos está conformado por gran cantidad de proteínas que cuando yo las activo se contraen. Y esta fosforilación del sistema de microtúbulos permite que la insulina, como les dije antes, llegue a la membrana, fosforilando el sistema de microtúbulos. ¿Entendió, chicos? Esa es la activación. Claro, y acá pueden ver, ¿qué es esto, por ejemplo? Receptor de sulfonilurea. Muy interesante. La sulfonilurea es la primera droga, una de las primeras que se usó para tener efecto hipoglucemiante en los diabéticos. ¿Sí? El del glucón y otros nombres comerciales son parecidos. ¿Qué hacen? Actúan sobre un receptor propio que está anexo al canal de potasio y promueve justamente por efecto propio el cierre de este canal. ¿Ven que tiene efecto inhibitorio? Y el cierre de este canal hace que se despolarice la célula. Quiere decir que si yo doy una sulfonilurea como tratamiento alternativo en un paciente diabético, tipo 2 normalmente, no es el tipo 1, el tipo 2 porque después le da el hipoglucemante, ¿por qué mecanismo me está actuando la sulfonilurea para bajar la glucemia? Estimula la secreción de insulina por parte del islote, la sulfonilurea. Acá están viendo el efecto del farmacológico.
lo van a ver en fármaco. Lo que hace la sulfonilurea, estas drogas iniciales en el tratamiento de la diabetes, las primeras, es justamente aprovechar que el diabético tipo 2 todavía tiene reservas de insulina para que aumente más su secreción y lograr que la glucemia baje lo más posible. ¿Sí? Bueno, pero ¿alcanzará con darle sulfonilurea y nada más al paciente? Vos lo diagnosticaste, le decís tiene tipo 2 y empieza el tratamiento. Le doy la pastillita. Si el tipo la toma la pastilla y hace eso solo, ¿alcanza? ¿O no? Dijiste que solo iba a liberar de esa forma el que ya tenía generado. Es una pregunta general de la vida. No es fármaco, ¿qué? Dieta, ¿qué más? Bajar el peso. Bajar de peso, ¿qué más? Ejercicio es lo más importante. Correr, trotar, caminar. ¿Sí? Eso es fundamental, ¿eh? O sea que en el tratamiento que vamos a ver después, con esta pastillita sola no es suficiente. Bueno, ¿hay alguna duda, chicos, de esto entonces? De cómo se produce esta situación. Y así libero insulina a la circulación. La insulina viaja por la circulación, actúa en diferentes tejidos. Tiene una vida media corta de 9 minutos, como vimos antes. Se degrada sobre todo en el hígado. ¿Y sobre qué tejido va a actuar justamente la insulina? Acá viene la pregunta clave. Tiene sus tejidos fijos que dependen de ella, tiene tejidos que son genéricos y no dependen tanto, sin embargo das funciones, hay un poco de todo. Esa sería un poco la respuesta. Hay tanto específico como no específico. Entonces la insulina, cuando viaja por la circulación, va a actuar sobre un receptor específico que se encuentra en distintos tejidos, como el cerebro, a nivel del ojo, de la retina, a nivel del músculo, a nivel de los glóbulos rojos. En distintos lugares de la insulina se encuentra con su receptor para poder actuar. En el tejido adiposo. Y promueve su acción. Pero dentro de esta gran cantidad de tejidos que actúa la insulina, se los clasifica antiguamente en dos tipos de tejidos. Los insulinos resistentes, insulinodependientes, perdón, y no insulinodependientes. O sea que, si bien actúa sobre todo el cuerpo, los libros de la antigüedad nos fueron clasificando en tejidos insulinodependientes y no insulinodependientes. ¿Qué significará, sin entender el mecanismo todavía, de que tenga dependencia un tejido de la insulina? Que depende de la insulina para poder ingresar glucosa a la célula. En forma general, si a vos te preguntan y no tenés idea, esto lo tenés que saber por razonamiento. Un tejido insulinodependiente depende del accionar de la insulina para ingresar glucosa al tejido, a la célula. En cambio, el tejido no insulinodependiente no es necesario que esté presente la insulina, al menos en grandes cantidades, para que ingrese la glucosa al tejido. Pero no alcanza con eso solo, porque te van a preguntar, bueno, ¿cuáles son los mecanismos involucrados? Y ahí viene el punto en cuestión. Y entonces nos decimos, a partir del mecanismo involucrado, que los tejidos insulinodependientes y no dependientes no es tan verídica esta teoría. Y antes de que la insulina efectúe sus efectos, dé sus efectos en los tejidos, no podemos dejar de olvidar que existen estímulos para su secreción muy importantes. Estos estímulos para secretar insulina son bastante deducibles, y un poco se los dije, pero es un repaso. Por un lado, la hiperglucemia es el principal estímulo que libera insulina a la célula beta. Lo acabamos de ver antes. Libera la glucosa y estimula la secreción de insulina. Los aminoácidos, importantes, e igual de potentes que la glucosa, por transportadores propios, ingresan a la célula beta liberando insulina. Los ácidos grasos y glicerol, que tienen que ver con las grasas disociadas, también me promueven la secreción de insulina, ingresando por difusión. No se requiere un transportador específico ahí. El sistema parasimpático, ¿se acuerdan que les dije al principio? La acetilcolina estimula la secreción de insulina por parte del islote de Langerhans. ¿Qué ocurría con el glucagón a nivel local? La estimulaba. El efecto parácrino, donde el glucagón también estimulaba la secreción de insulina
en la célula beta. ¿Qué les dije yo también? De que a nivel gastrodenal se liberan algunas hormonas que son capaces de viajar y estimular la secreción de insulina. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, dentro de estas hormonas que estamos viendo, como gastrina o CCK, la más importante es el GIP, el llamado GIP o péptido inhibidor gástrico. De ahí viene el nombre, ¿no? El GIP. Estas sustancias son liberadas a nivel gastrodenal por células y tienen la particularidad que viajan por el torrente sanguíneo y llegan al islote de Langerhans. Y lo que hacen es liberar insulina y inhiben la secreción del glucagón, lo contrario. Por un lado liberan insulina e inhiben el glucagón. Esto quiere decir, el alimento que ustedes van a ver en digestivo, se encuentra presente el bolo alimenticio en el estómago y ya se están liberando gastrina, CCK, GIP, sin necesidad todavía que se haya absorbido el glucosa. Sin embargo, nuestro cuerpo está preparando el islote para que aumente la insulina cuando lleguen las grandes cantidades de glucosa. ¿Y de qué manera lo prepara? A través de este sistema, que es un llamado en algunos libros eje enteroinsular. Eje enteroinsular. Entero de intestino, insular de islote. El eje enteroinsular es el mecanismo por el cual algunas hormonas son liberadas a nivel duodenal y actúan liberando insulina a nivel del islote. ¿Entendió, chicos, esto? Bien, muy importante también. Por supuesto, los inhibidores es todo lo contrario. El sistema simpático a través de receptores alfa 2. Lo dijimos hoy, ¿no? De la hipoglucemia, justamente cuando la glucemia está disminuida, ¿qué hace sobre la insulina? Deprime su secreción. La disminución de aminoácidos y ácidos grasos, todo lo contrario. Esto ocurre en el estrés, en el ayuno, ¿no? La insulina misma, claro, cuando hay mucha insulina en sangre, ellos tienen de alguna forma que corregir sus niveles inhibiendo su propia producción. Ese efecto se llama autócrino, ¿sí? Como hemos visto en la primera clase o en el leído del libro, un efecto autócrino es donde una sustancia inhibe en su propia secreción a la célula. ¿Y qué recordamos de la somatostatina también? Un efecto inhibidor a nivel del islote, muy potente también. Y las catecolaminas, si se liberan a nivel de la suprarrenal, son capaces de inhibir la secreción de insulina en alta potencia, concomitante con situaciones de estrés o ayuno. Si vos estás con estrés, no necesitas insulina en ese momento. Necesitas hormonas que aumenten la glucemia para ir a los órganos nobles, como el cerebro, y tener una mayor respuesta a la situación de estrés. Si liberas insulina, te apachorras y el estrés te disolvés. No queda nada de vos. En cambio de la otra, si te activas y salís bajando. ¿Entendió? Bien. Esta es la cuestión con respecto a los inhibidores de la secreción de insulina. Perdón. Sí. El glucagón es un estímulo potente. Es un estímulo potente a nivel local. Sí, porque supuestamente si la persona está en hipoglucemia, está con liberación de glucagón y también está viviendo. Así que. Claro, a nivel local solamente, para corregir valores. Para corrección. Bueno, la corrección de valores efímeros en el momento a nivel local. Si vos haces a nivel de un ratón y te empezás a mirar, ahí ves que hay una potencia importante. Pero no a nivel Pero sistémico. ni ahí tiene que ver con la glucemia ni con el sistema autónomo. Es mucho menor. Por el lo menos efecto. casi la persona. Claro, es un efecto menor. Esta es la forma en que se libera la insulina, en forma bifásica se llama, donde a partir del estímulo de la glucosa vos incorporás glucosa a la célula beta. Vos observás que hay una primera fase rápida que dura entre 3 y 5 minutos, donde liberás insulina muy rápido, haciendo un pico en sangre, pero en poco tiempo, 3 a 5 minutos. Luego baja, hay una importante baja y se produce una quiescencia durante un tiempo, un valle, y luego vuelve a aumentar haciendo otro pico que es sostenido en el tiempo. Este pico sostenido se mantiene bastante hasta la media hora y luego, a pesar del estímulo de glucosa, comienza a descender gradualmente porque la insulina ya empieza a ser metabolizada en los distintos tejidos. Mi pregunta es ¿por qué sería esta primera
El primer pico, porque sería el segundo. Primero se libera la almacenada y Bien. después se comienza a sintetizar. Perfecto. Lo que provoca el primer pico es la insulina almacenada. Es muy cortito porque hay poca cantidad almacenada. Sin embargo, el segundo pico tiene que ver con la producción de nuevo de insulina, persistente en el tiempo. Y vos vas a observar que el estímulo más potente para promover la secreción de insulina de nuevo es la glucosa. Y es lo que más me importa a mí, esta segunda etapa. Vos mientras mantengas la glucosa estimulando la célula beta, vas a mantener esta segunda etapa durante varios minutos, liberando la cantidad de insulina suficiente para metabolizar los distintos lípidos, proteínas e hidratos de carbono. ¿Se entiende esto? Segunda etapa, ¿eh? Y la glucosa es el estímulo más potente para la liberación de insulina en esta segunda etapa. Los aminoácidos también liberan insulina, pero no lo hacen en estas cantidades, como lo hace la glucosa. Es mucho más corto el gráfico. Bien. La insulina, como les dije, viaja por los tejidos y se encuentra con un receptor específico en todos los tejidos presentes. Es un tetrámero, tiene 4 subunidades, lo vieron en bioquímica, ¿no? Estas 4 subunidades son 2 unidades alfa y 2 unidades beta, todas unidas por puente disulfuro. Hay una estructura extracelular, que es la subunidad alfa, y una estructura que cruza la membrana y llega dentro del citoplasma, que es la unidad beta. La unidad alfa tiene la propiedad, la importancia de unirse con la molécula de insulina uno a uno. O sea, como hay 2 unidades, cada una se une con una insulina distinta. Y a partir de la unión de la insulina con la subunidad alfa, se produce la activación in situ de la subunidad beta. La subunidad beta lo que tiene en su extremo es la llamada tirosinoquinasa, una enzima que está presente en la punta o en el extremo de esta subunidad y que se encuentra inactiva. Pero en el momento en que se produce la unión de la insulina con la subunidad alfa, esta tirosinoquinasa toma fósforo, capta fósforo, fosfato, y se activa en forma automática. Este proceso se llama autofosforilación por acción de la insulina. Autofosforilación por acción de la insulina. Y es otro de los mecanismos donde las sustancias al actuar sobre una célula producen efectos en dicha célula. ¿Se acuerdan del AMP cíclico? ¿Se acuerdan del acilglicerol y el citotrifosfato? Bueno, el de autofosforilación es distinto. Acá no hay AMP cíclico. Yo estoy autofosforilando al receptor. Y de ahí empieza la reacción en cadena. Es mucho más sencillo, ¿no? No tenemos elementos intermediarios, prácticamente. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Si nosotros observamos ya con más detenimiento, vemos el receptor que habíamos visto recién, la tirosinoquinasa que se encuentra en el extremo, cómo se autofosforila cuando se une la insulina al receptor, y hay una serie de elementos a nivel intracitoplasmático que se van activando en cadena. Hay un elemento reconocido en libros de antaño y que los nuevos también lo siguen reconociendo, que es el IRS o proteína IRS. IRS en inglés implica Insulin Receptor Substrate, está ubicado por debajo del receptor de insulina, adherido al mismo prácticamente, y cuando se produce la autofosforilación se activa este IRS. El IRS, que por ende está cercano a la membrana del tejido, es el que inicia la cadena de fosforilaciones o desfosforilaciones que hace la insulina. La insulina, para poder actuar o activar dentro de una célula, necesita que se activen elementos unos tras otros. La forma de activar elementos unos tras otros es la famosa fosforilación. Este IRS se fosforila y activa otras enzimas que están en el citoplasma. Por ejemplo, si yo quiero fosforilar una enzima muy importante en el hígado o en el músculo, ¿qué puedo elegir? Por ejemplo, la glucógeno sintetasa o la RN polimerasa. Son todas enzimas metabólicas, todo es metabólico. Si yo estimulo la fosforilación de la glucógeno sintetasa, ¿qué voy a dar dentro del citoplasma de esta célula? ¿Qué proceso? La formación de glucógeno, sencillamente. Y si yo estimulo la RN polimerasa, formación de proteínas en el músculo. Entonces, a través de esta activación inicial, la insulina es capaz de fosforilar en cadena distintas enzimas que están inactivas
en el citoplasma de la célula diana. Esta fosforilación es producida por IRS. IRS inicialmente, y luego se produce la reacción en cadena. Lo que ocurre es que una vez que se produce la reacción en cadena, una enzima activa a la otra. Una enzima activa a la otra, ¿sí? Ahora, la insulina, por supuesto, tiene la capacidad de fosforilar o activar enzimas. Hasta ahí vamos bien. Son enzimas que tienen que ver si yo fosforilo o activo con procesos anabólicos. Porque la insulina, como vamos a ver después, es anabólica. Entonces, si yo hablo de glucógeno, es anabolismo eso. Si hablo de síntesis de proteína, anabolismo también. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, al mismo tiempo, la insulina tiene que ser capaz de inhibir a los procesos catabólicos del cuerpo. Porque si yo hago anabolismo y sintetizo glucógeno, no necesito que al mismo tiempo haya glucogenólisis en el hígado. La insulina tiene que hacer un proceso e inhibir al otro, para que también este proceso sea efectivo. Entonces, si yo tengo que inhibir al otro, al mismo tiempo hay señales que se van desencadenando en cadena, donde hay desfosforilación, o sea que se le quita el fosfato a la enzima que estaba activa para que deje de trabajar. Entonces la insulina tiene un doble efecto a nivel de la célula. Efecto anabólico, por el cual estimula o fosforila enzimas, y efecto catabólico, por el cual inhibe o desfosforila enzimas. En paralelo lo hace. Si yo tengo, por ejemplo, la glucogenólisis, ¿cuál es la enzima por excelencia? De la glucogenólisis. Glucógeno sintasa. Glucógeno fosforilasa. Ah. La sintetasa es la del glucógeno, perdón, ¿verdad? perdón, sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la glucogenólisis? Yo la tengo que inhibir. Entonces, le voy a quitar el fosfato a la glucógeno fosforilasa y tener activo, predominando el efecto de la glucógeno sintetasa. ¿Está bien? Entonces, en paralelo se ven estos dos procesos. Hay fosforilación y desfosforilación. Y estas son las enzimas que se encuentran trabajando, haciendo todo lo que necesito por parte de la insulina. Después la vamos a ver a cada una. Simplemente es una parte inicial. Bueno, ustedes pudieron observar esto. Desfosforilo o fosforilo de acuerdo a la necesidad que yo tengo. Flashé. Al mismo tiempo, ustedes pueden observar que hay señales mitogénicas a expensas de este receptor que son promovidas o llevadas al ADN, al núcleo de la célula. O sea que yo promuevo a nivel nuclear también el efecto de la insulina y a partir del ADN mensajero, del ADN, formo ARN mensajero específico, el cual me va a dar una sustancia en particular. ¿Cuál era, por ejemplo, la que yo elegí para formar glucógeno? La enzima que yo había elegido. Glucógeno sintetasa. ¿Qué dije? Que en el citoplasma la insulina me la fosforila, me la activa. En el núcleo lo que hace la insulina tiene la capacidad de promover la síntesis de esta enzima. Promueve la producción de glucógeno sintetasa. Entonces te va al citoplasma, se activa y se forma glucógeno. ¿Qué quiero decir con esto? Que la insulina estamos viendo que tiene acción a nivel del citoplasma, pero también a nivel nuclear. Y si yo quiero que una enzima que forma un producto esté presente en el citoplasma, es muy importante también la acción a nivel del núcleo. Ahí la voy a producir y acá la voy a activar. Y si yo quiero que la glucógeno fosforilasa, la otra que dijimos, no esté en el citoplasma, voy a inactivar la producción acá también. ¿Se entiende, chicos, hasta ahora? Bien. ¿Eh? Todas importantes. Ahora vamos a ver con detalle cada enzima. Simplemente acá hay un gráfico que va esclareciendo el proceso. Fíjate otra cosa. Vieron que acá en el núcleo yo le dije síntesis de elementos. Bueno, síntesis proteica, acá está. La enzima lo que hace la insulina es estimular la activación de enzimas que están en el citoplasma y estimular la producción de enzimas a nivel del núcleo. ¿Qué otra cosa podemos obtener a partir de la interacción de la insulina con el receptor? Que pueda venir del citoplasma o del núcleo. Y bueno, ¿cómo entraba la glucosa a la célula? ¿Qué dijimos hoy? Por los GLUT. ¿Bien? Esto es un GLUT. Ahora vamos a ver cuáles son los GLUT más importantes. Este es el GLUT4, pues se supone que estamos en el tejido muscular o adiposo. ¿Qué hace la insulina? Promueve la producción de GLUT4 a nivel nuclear. Este GLUT4 pasa al citoplasma y cuando actúa por el receptor, el GLUT4 se incorpora a la membrana. Y observamos que bajo la acción de la insulina ingresa glucosa por este GLUT4.
¿Entendió, chicos? O sea que no solamente estamos viendo enzimas o proteínas dinámicas, sino proteínas estructurales. El GLUT4 entre ellos. Yo también a través de la insulina formo GLUT4, lo mando al citoplasma y lo incorporo a la membrana para que venga la glucosa. Por otro lado vemos los aminoácidos que también ingresan como la glucosa por transportadores propios y el potasio, fosfato y magnesio que bajo la acción de la insulina también ingresan a la célula de los tejidos. Lo que más me importa, el potasio. La insulina es capaz de incorporar potasio en las células. Muy potente, ¿eh? ¿Saben por qué lo hace? Porque a nivel de la membrana tenemos la famosa bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa bajo la acción de la insulina se estimula y capta potasio y egresa sodio. Y de esa manera mantengo niveles de potasio elevados dentro de la célula. Entonces, una hormona muy importante para mantener nuestro potasio en sangre normal es la insulina. ¿Está bien? ¿Se entendió este concepto del potasio? Estamos viendo un poco las acciones generales acá, ¿no? Entonces, el nivel de potasio es muy bajo en sangre. O tenés un valor que no puede variar de 3.5 a 5. Ese es el valor normal. Si vos te vas un poquito para arriba, empiezan a haber alteraciones cardíacas. Si te vas para abajo, también. Vos tenés que tener un valor muy efímero, muy sensible. Hay grandes reguladores del potasio en sangre, de la academia. Y uno de ellos es la insulina. Y después hay otros dos que son la aldosterona, que ya lo van a ver en renal, o lo vieron. La aldosterona es muy importante para mantener los niveles de potasio. Y las catecolaminas, también. Pero la insulina es fundamental. Tan importante es la insulina como regulador de potasio en nuestro cuerpo, que cuando viene un paciente a la guardia que tiene hipercalemia, potasio elevado, el tratamiento es insulina en la guardia, ¿está bien? La insulina tiene dos tratamientos, la hiperglucemia y la hiperpotasemia. ¿Sí? Son los dos cuadros agudos que hay que recordar. ¿Alguna duda de esto? Bueno, porque a partir de esto que estamos viendo, ¿qué estamos tratando de esclarecer acá? Que la insulina tiene una acción a nivel de la membrana, con los receptores, a nivel de citoplasma, con las enzimas, y a nivel del núcleo, con la producción de enzimas. Tiene una acción muy importante en su conjunto. Y podemos observar los GLUT que les mencioné anteriormente. El GLUT4 es el que se encuentra en el tejido muscular esquelético, en el corazón y en el tejido adiposo. GLUT4 es el más importante. Es el que me define, en forma antigua, según los libros, al tejido como insulino dependiente. Ahora sí podemos entender el mecanismo. Un tejido insulino dependiente es aquel capaz de responder a la insulina incorporando glucosa a partir del GLUT4. ¿Se entendió esto? Porque el GLUT4 es el único que responde a la acción de la insulina. Se produce en el núcleo, va al citoplasma y viaja a la membrana. Los otros GLUT están en la membrana todo el tiempo o responden bajo la acción de la insulina. Todo el tiempo en la membrana, están presentes. Por ejemplo, tenemos GLUT1 que está en el cerebro, en los glóbulos rojos, donde la glucosa entra rápido. ¿Cuál es la finalidad que yo tenga un GLUT ya en membrana y que no tenga que esperar a producirlo, llevarlo al citoplasma e insertarlo? Claro, son tejidos que son muy sensibles. Entonces, cuando hay glucosa baja, son tan sensibles que empieza a deteriorarse. Vos necesitas que haya un GLUT permanente y no es la glucosa todo el tiempo. Son tejidos glucosa dependientes. Son glucosa dependientes, perfecto. Como el ritoncito. Pero no insulino dependientes. ¿Entendieron? Esa es la cuestión. Glóbulo rojo, cerebro, retina. La retina es otro tejido glucosa dependiente. Si no se produce una ceguera muy rápido. Pero la glucosa dependiente está perfecta. Ahora, GLUT2, ¿dónde está? En el hígado y las células beta, ¿se acuerdan? La célula beta tenía GLUT2. Ahora, yo digo, tejidos no insulino dependientes, entonces lo contrario. Es aquel tejido donde no depende de la acción de la insulina para ingresar glucosa. Eso no es tan así. En realidad fue refutado varias veces y hoy en día ese mecanismo ya está abolido. Ya hoy no hablamos de insulino o dependiente o no dependiente.
¿Por qué? Porque hay un ejemplo claro que es el del hígado. El del hígado. Por ejemplo, yo tengo el hepatocito y tengo la glucosa afuera. Y yo sé que el transportador de glucosa no es GLUT4 en el hepatocito, es GLUT2. La insulina hace que este GLUT2 llegue a la membrana para incorporar glucosa, o ya está presente en membrana desde que naces. Está presente siempre en la membrana, ya lo dijimos. Sin embargo, yo les puedo asegurar que bajo la acción de la insulina yo logro incorporar más glucosa al hepatocito, y de esa forma yo diría que el tejido hepático es insulino dependiente. Pero no es por efecto glucosa. Ahí cambia la glucosa. Una vez que ingresa la glucosa a la célula del hepatocito, se transforma en glucosa 6-fosfato por acción de la glucoquinasa. ¿Sí? ¿Qué se ha descubierto? En el hígado nada más, no en otro lado. Que la insulina estimula la glucoquinasa para que se una más rápido a la glucosa. Entonces, por diferencia de concentración, la glucosa entra más rápido al hígado. ¿Se entiende este mecanismo? Es muy tomado en bioquímica de acá esto, ¿no? Entonces yo con esto no puedo decir que el hígado es tejido insulino dependiente o no, porque estoy diciendo una parte de la teoría que dice, sí, responde a la acción de la insulina para incorporar glucosa, pero no es por GLUT4. Entonces ahí se nos rompe el esquema, cuando se descubrió esto se rompió el esquema de la teoría. Solamente por este ejemplo no hay concepto de insulino dependiente o independiente, porque el hígado no es ninguno de los dos, o es los dos, diría yo. A la vez, hay otra función que tiene la insulina que es muy importante. ¿Puedes repetir lo último, por favor? Sí, la célula hepática ingresa glucosa a través del GLUT2. La insulina no es capaz de estimular el GLUT2 para que ingrese glucosa. Entonces, ¿de qué manera ingresa la glucosa? Porque se une a medida que va entrando el hepatocito a la glucoquinasa. Sí que se ha descubierto en los últimos años que la insulina estimula la glucoquinasa. Entonces, cuando la estimula, incorpora más glucosa, por diferencia de concentración. Entonces, vos estás viendo ahí que bajo la acción de la insulina está entrando glucosa al tejido. Es insulino dependiente. Pero lo que dice la teoría es que los tejidos insulino dependientes son aquellos que incorporan glucosa a expensas de los GLUT4. Y acá no hay GLUT4 de por medio. Entonces, esto ya te tira por la borda de la teoría, ¿sí? Pero a la vez, si nosotros vamos para atrás, acá, en forma paralela a todo esto que vemos acá, esto es un gráfico antiguo, haced cuenta que está por acá. Hay una enzima citoplasmática llamada MAP quinasa. MAP quinasa, que se encuentra en todos los tejidos también. La insulina, cuando interactúa y se autofosforila en su receptor, activa la MAP quinasa, y la MAP quinasa actúa a nivel nuclear provocando replicación celular. Rápida replicación celular. Este es un efecto que se descubrió también por la insulina en los últimos tiempos, últimos años. Entonces, se va a replicar las células. Esta replicación celular es por efecto insulino dependiente. Ahora, ¿ustedes vieron que esta función tenga algo que ver con los GLUT? Nada que ver. O sea, ¿qué hace la insulina? Todos los tejidos producen replicación celular. Hueso, pulmón, hígado, corazón. Eso lo hacen todos lados. No hay un tejido insulino dependiente para la replicación celular. Todos responden por igual y a expensas de la autofosforilación. Otro ejemplo que me marca, y si vos vas al examen, podés refutar eso. O sea, vos te pueden preguntar, clasifíqueme los tejidos insulinos dependientes o no, para que vos empieces con toda esta cuestión, con todo este cuestionamiento. Pero te va a terminar diciendo, no, eso ya no existe, te van a refutar. Ya tienen un condimento para poder quedar bien en el examen. ¿Sí? Sí hay tejidos insulinos según las viejas teorías, pero a partir de tal y de otra no lo es. Ustedes quedan bien parados ahí, como que estudiaron bien.
Bueno, ¿alguna duda de esto? No hay nada mejor que quedar bien parado en el primer tema. Bueno, entonces vamos adelante. Perdón. Me fui, perdón. Fíjense acá. Este es el ejemplo del transportador GLUT4. Miren qué interesante, fácil. Cuando la insulina actúa sobre su receptor, a partir del DNA, del núcleo de la célula, por ejemplo, tejido muscular o adiposo, transforma por RNA mensajero el transportador GLUT4. Este transportador GLUT4 tiene una translocación a la membrana. Se ancla, siempre bajo la acción de la insulina que ustedes ven acá, que envía señales para todo esto. Se ancla, se fusiona y se activa al mismo tiempo bajo la acción de la insulina. Todo rápido, todo rapidísimo. Al activarse, el GLUT4 reconoce la glucosa, se internaliza el complejo, los dos, y luego puede ser utilizado nuevamente o puede ser degradado, para que no se acumule mucho GLUT4 dentro del citoplasma. El GLUT4 se encuentra en una vapora, entonces, dentro del citoplasma. Este GLUT4 es muy importante. Este mecanismo que ustedes ven acá tiene que ver con la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, cuando el individuo que ya tiene codificado genéticamente, puede haber un problema a este nivel, si no lo tiene codificado es muy difícil que se produzca. Tiene que haber una herencia. Pero aparte si encima tiene es de metabolismo lento, de sedentario, no hace ejercicio, etcétera, 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 vos envías tanta glucosa a la sangre, tenés tanta glucosa presente en sangre, que la insulina, cuando actúa en los tejidos, todo este mecanismo que ustedes ven acá se empieza a saturar. O empieza a haber un enlentecimiento en los distintos pasos, donde se ancla, se fusiona, se activa, y llega un momento en que empiezan a desaparecer los GLUT4 de la membrana celular. Entonces ahí es donde vos decís que empieza a haber insulinoresistencia periférica, por la falta de GLUT4 en los tejidos. No es que el receptor de insulina esté alterado. Acá, pregunta clave de bioquímico. En la insulinoresistencia, los receptores de insulina están siempre iguales. Lo que ocurre es que a partir de la acción, promovida por una hiperglucemia permanente, que insulina que va, hace que la célula cada vez tenga un enlentecimiento mayor, dando una especie de downregulation de estos GLUT4 a nivel de la membrana. Entonces quedan como ocultos, dejando solo algunos, y la glucosa va a ingresar mucho más lento a la célula, aumentando el hiperglucemia. ¿Alguien quedó claro? ¿Consulta? Esto es lo que se llama insulinoresistencia periférica. Es la clave de la tipo 2. Entonces, funciones. Si yo le pregunto funciones generales de la insulina, me tienen que responder estas 5. Hipoglucemiante, que es la única hipoglucemiante que tiene el organismo. Anabólica proteica, a nivel del músculo. Lipogénica, o sea, promueve la producción de triglicéridos en la grasa. Obviamente, si hace estos efectos anabólicos, tiene que tener efecto anticatabólico. Es anticatabólica. Y por el efecto MAP quinasa que vimos antes, estimula el crecimiento y desarrollo de los tejidos. No olvidemos esta función extra que tiene la insulina. Estimula el crecimiento. ¿Saben en qué etapa es importante esta acción de la insulina? ¿A los 13, a los 22? ¿A qué edad? Yo les pregunto en qué momento la insulina es primordial para estimular el crecimiento. En el desarrollo infantil. En el desarrollo infantil. ¿Desarrollo infantil? No, tampoco. Un poco más atrás. Embrionaria. Embrionaria, muy bien. En la etapa embriológica la insulina es fundamental para el crecimiento del bebé. Muy importante, Hay 4 o 5 hormonas que estimulan el crecimiento y el desarrollo en el individuo a lo largo de la fisiología. La insulina lo hace en la etapa embriológica, muy importante. Sin decir que las otras no estén actuando, las otras también están actuando, pero es preponderante en este momento. Hormona de crecimiento, que lo hace en los primeros 2-3 años de vida, pero también lo venía haciendo en la etapa embriológica. ¿Para qué era importante la hormona de crecimiento? Para el hueso
y el sistema nervioso. ¿Ah? ¿Qué más? Hormona de crecimiento, perdón, Tiroides. hormona tiroidea quise decir, chicos, no hormona de crecimiento, hormona tiroidea. La hormona de crecimiento, que es en los primeros años de vida, en adelante, tiene que ver con los huesos, con el músculo en general, etc. Y luego, por último, la etapa de la pubertad, la última que aparece reforzando a las demás, son las andrógenos y estrógenos, sobre todo a nivel óseo. Estimula el crecimiento en la altura, ¿sí? Pero lo importante en la etapa embriológica es la insulina. Es más, si tenemos una madre diabética, la madre, si no está bien controlada, puede tener un exceso de insulina en sangre a lo largo del tiempo, porque esta glucemia no estuvo bien controlada. ¿Por qué hay mucha insulina en sangre? ¿Por qué aumenta la insulinemia cuando hay hiperglucemia? Sí, porque está estimulando a la célula beta. ¿Y qué ocurre? Este efecto que tiene sobre el embrión hace que se replique demasiado las células y aumenta el tamaño del embrión. Entonces, en el nacimiento, la madre diabética no controlada tiene un chiquito que tiene macrosomía, que es aumento del tamaño en exceso, en el peso sobre todo. Chicos de 5 o 6 kilos al momento de nacer. La macrosomía es un problema serio y podría haberse evitado controlándola. Puede provocar la muerte del embrión y también de la madre en el trabajo de parto. El tema es que no es que sea un chico robusto, grandote, tiene problemas metabólicos aparte de ser muy grandote. No solo el trastorno que le va a producir el parto, bueno, obviamente hay que sacarlo por cesárea, sino también porque tiene hipoglucemia y tiene acidosis metabólica. Porque esta insulina que estuvo de más, también en él produjo esos efectos. El exceso de insulina produjo hipoglucemia y acidosis metabólica. El derechito, grandote, robusto, terapia intensiva, junto con los chiquititos, ¿no? Con los bebés chiquititos. Bueno, recuerden ese concepto, ¿eh? No por grandote significa que esté sano. La acidosis estuvo por el tema del potasio. Y el potasio también está alterado, o sea, hay un montón de cuestiones que nivelar. Pero la acidosis metabólica no es por el potasio, tiene que ver con los cuerpos cetónicos, que ahora lo vamos a entender mejor. Hay una inhibición de la degradación de cuerpos cetónicos por exceso de insulina. Bueno, acá están todas las funciones de insulina juntas. Hipoglucemiante por varias cosas, acá están enumeradas. Anabólica proteica por varias cosas, o sea, lo que le dije era una sencillez. Uno tiene que entender los mecanismos. No les van a tomar todo, pero tengan una idea, por lo menos, ¿sí? Y ya lo hemos visto a lo largo de la clase esta. Ya van a ver cómo lo hemos visto. Fosforilación de glucosa. Sí, decimos que la glucoquinasa transporte de glucosa dentro de la célula, sí, a través del GLUT4 lo hace. Glucólisis. Empieza a producir glucólisis para obtener energía. Glucogenogénesis. Para formar glucógeno en el caso que sea necesario. Pero es muy poquito lo que se produce. Vía de las pentosas. Bueno, esto no es muy importante. Transporte de aminoácidos dentro de la célula. Sí, junto con la glucosa, los dos. Síntesis, todo lo que sea anabólico, chicos. DNA, ARN y ATP. Síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, lo mismo que vimos antes. Anabolismo proteico y a nivel nuclear. Lipogénesis. La insulina es la hormona lipogénica por excelencia, que es la que hace engordar en los procesos metabólicos. Activación de ATPasa, como les dije antes, ¿se acuerdan? La sodio potasio ATPasa que está en la membrana. Es estimulado por la insulina y ¿qué hacía? Mete potasio. Transporte de potasio por ende y captación de potasio. ¿Y qué inhibe? Todo lo que es catabólico, ahí lo tienen, ¿ven? Glucogenólisis, proteólisis, lipólisis, ureagénesis, como les dije antes, la oxidación de ácidos grasos, o sea que esto es muy importante, la oxidación de los cuerpos cetónicos, o sea que si se encuentra en bajas concentraciones como ocurre en la diabetes, los cuerpos cetónicos están muy elevados. Es lo que dijimos hoy, produce acidosis metabólica. Bien. Y ustedes dirán, ¿por qué la gluconeogénesis? Acá hay una cuestión que a lo mejor no la entienden. ¿La gluconeogénesis qué era? A esta altura deberíamos saberlo ya. La producción de glucosa a partir de precursores no glucídicos. Es un proceso anabólico. No hay duda de eso. ¿Está bien? Y yo digo, ¿y por qué entonces?
Sí, pero es glucosa en el músculo o en el tejido hepático. No está en la sangre esta glucosa, a través de esta gluconeogénesis. Y sin embargo es un proceso anabólico de forma de glucosa, como cualquier anabólico. ¿Por qué? Porque para que haya gluconeogénesis tiene que haber proteólisis y lipólisis. ¿Se acuerdan de cortisol? La clase pasada. Toda hormona que hace gluconeogénesis está relacionada a catabolismo. Entonces, cuando hay una gluconeogénesis elevada en el cuerpo, al mismo tiempo vas a ver lipólisis y proteólisis al mismo tiempo. Exagerada. Para evitar esta proteólisis y lipólisis, bueno, tenés que inhibir este proceso, que es la gluconeogénesis. Y ahí se asegura la insulina que no haya catabolismo. ¿Está bien? Entonces, les preguntan en el examen, ¿por qué si es un proceso anabólico lo va a suprimir? Porque inhibe otros procesos catabólicos al suprimirlo. Es interesante eso, ¿eh? Y ahora empieza lo más lindo de la clase, la parte clínica. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? Muy bien. Vamos a tomar 2 minutitos de eso. Entonces nos quedaría diabetes y leptina. Mira. Tejido adiposo. Es un capuchón. Sí. Disculpa, ¿tu nombre cómo es? ¿Cómo? Alejandro. Cuando hay síntesis de glucosa, se da porque hay proteólisis y lipólisis. ¿Qué? No. Sí, eso se ve. No. Re raro el tío. No. Solo quería saber. Claro, sí. Capaz más adelante. Ignacio. Nacho, sí. Un raro. Ahora te siento, Martín. A pesar de lo complejo que pueda parecer, ¿se entendió, chicos? ¿Bastante bien? Sí. No. Posta. 3R es el mejor. Un poco está todo esto ahí. Tal cual. Salvo igual el cortisol que era tipo no sé, yo sentí como que era un barro. Hay alguna cuestión que te puedo aportar yo de la experiencia, ¿viste? Bueno, pero la mayoría son de los libros grandes. No, hoy era... A lo largo del tiempo se fue reconfigurando el diagrama y a la vez quedó Adiposo y páncreas brillante, demasiado como para dar otra cosa. No sé si supone que el síntesis no va desde bien. ¿Qué tiene anotado? No me acuerdo. ¿Cuánto es? No, falta el 12 de noviembre, no sé si. Bueno. A ver. No, falta bocha, pero digo. Sí. El problema es ponerle neuro, que es difícil. ¿no? Es difícil tipo meterle rápido a neuro porque es mucho contenido. Claro. Pero ponerle neuro se puede. Y digestivo porque dicen también. Claro, no, es que yo ponerle ahora para Bioki, tipo, no tiene digestivo, pero que voy a venir a la clase y todo, escucharé audios, pero ni un pedo de... Bueno, vamos a continuar Neuro sí. con respecto a lo que es la diabetes y a decir que es la patología metabólica más frecuente y mortal que existe en el mundo. Mortal porque es silenciosa y se va produciendo de a poco, degenerando diferentes tejidos. Pero que en primera instancia esa degeneración de tejidos se da a partir de la alteración del metabolismo de los lípidos, proteínas e hidratos de carbono. Fíjense que no les hablo de hiperglucemia ni hidratos de carbono. Empecé con los otros a propósito. Para que quede claro que el problema es general. Se alteran los lípidos, las proteínas e hidratos de carbono. Bien. ¿A qué se puede deber? Hay dos grandes cuestiones, ¿no? Más allá de los distintos tipos de hiperglucemia que podemos ver en la clínica, como ocurre en el estrés, que es muy común, o por el exceso de alguna hormona, como la acromegalia con hormona de crecimiento, o las hormonas tiroideas, que también la pueden dar.
Estas son todas hiperglucemias reversibles. En realidad se caracteriza por ser irreversible y tiene dos grandes grupos, la tipo 1 y la tipo 2. No digo entonces que es el exceso de glucosa en sangre, ojo, es alteración en los niveles de hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Y es metabólico. La tipo 1, ¿qué pasó? Tiene que ver con la falta de insulina. Entonces ustedes lo van a ver en patología, pero acá les damos una orientación. ¿Por qué les parece a ustedes que puede faltar la insulina en la sangre? De pronto viene una criatura al consultorio, tiene 8 o 10 años, viene con un cuadro donde tiene una hiperglucemia severa, y unos 15-20 días antes tuvo una situación de estrés muy importante, como puede ser la separación de sus padres. Aquí les tiro el lazo, a ver qué sale. El cortisol, bueno, podemos pensar que esto es deducible. ¿Aumentó el cortisol? No, porque es un estrés agudo. Empezamos a ver estrictamente un estrés agudo. Ahora, si era un chico que era derivado de su cariño, los padres se peleaban todo el tiempo, sí puede tener cortisol alto, un estrés crónico. Pero si se llevaba maravillosamente bien, un día los padres dicen, bueno, nos separamos. Porque a los niños a veces las peleas no se les muestran. Muchos papás son insensibles y lo muestran y otros que no. Lo cuidan. Dicen, bueno, vamos a separar, pirulito, y de todo es una cuestión aguda. Se enteró de golpe. Como el fallecimiento de alguien, ¿no? Y de golpe, pum, viene con hiperglucemia severa. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, estamos hablando de que falta de insulina en este momento, ¿no? Categorías tampoco. ¿Alguien sabe el tema inmunológico de la relación con la... Ajá, muy bien, ¿qué dijo? Excelente. Excelente. La diabetes tipo 1 es autoinmune. ¿Nos puedes dar una leve idea? No te digo que te explayes, pero... Sí, yo lo que leí es que hay una infiltración de linfocitos en las células beta de páncreas, se atacan a las células beta y Perfecto. Y esto inicialmente es por la aparición de los autoanticuerpos, inicialmente llegaron al islote atacándolo y luego vienen las células y lo destruyen, los glóbulos blancos. Es un proceso autoinmune, muy bien, generado por autoanticuerpos. El estrés disparó ese proceso. Entonces, ¿qué ocurrió? De pronto no tiene insulina. ¿Y qué pasa con este chico? De golpe, comienza con digamos, mucha ganas de tomar agua, rápidamente ganas de tomar agua, se hace pis enseguida, o sea, hay una poliuria muy importante, polidipsia que le gana de tomar agua. Si persistiera en el tiempo, va bajando de peso, importante, y come mucho pero baja de peso. Ahora, es raro que llegue a esta situación. Si es normal que tenga polidipsia poliuria y se descompense metabólicamente y tenga una acidosis metabólica por cuerpos cetónicos elevados en sangre. Y ahí entonces cuando el pH está alterado, ¡pum!, la terapia. ¿Sí? Entonces esta fue la cuestión. La diabetes tipo 1 es un proceso autoinmune que da por la producción de autoanticuerpos que destruyen el islote de Langerhans, inhibiendo la secreción de insulina de por vida. Ya no hay problema de recuperar. Pues estos pacientes son insulinodependientes. Se requiere tratamiento con insulina ya desde esa edad. Muy bien, Muy bien. ¿Y qué otra cosa tiene como característica? Y claro, aparecen los niños muy altos o la juventud. Es más común que aparezca en la juventud que en el adulto, rápidamente. Pero en medicina 2 más 2 no es 4. A la puede aparecer un tipo 1, un tipo de 50, o de 70, o de 15. Pero en el 80% son los de 10 a 15 años. Este tipo 1 lo internan, lo tratan y lo sacan adelante. Le dan las aplicaciones con la insulina correspondientes. Y mi pregunta es, a partir de esta situación a lo largo de la vida, ¿quiere una conducta? ¿Adquiere una educación donde se sepa cuidar? Debería. Y es así en muchos casos, porque cuando vos de niño te inculcan las cosas, las aprendes mucho mejor cuando te las quieren inculcar. Pero normalmente son pacientes prolijos, saben que si se descompensan están al borde de la muerte, por un coma cetoacidósico,
y tienen que tener mucho cuidado. La dieta debe ser muy adecuada, la aplicación con insulina debe ser la adecuada, si hay algún problema hay que consultar enseguida al diabetólogo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con una persona de 50 a 60 pirulos que nunca tuvo nada en la vida, ¿no? Y de golpe de ir al McDonald's y volver y sacar el carrito para justificar que camina un poco a la noche, importante sobrepeso, y empieza a tener mucha sed a lo largo de los días, cada vez más sed, y va al baño y se levanta al baño 2 o 3 veces por noche, ya le resulta algo molesto. Cuando no se hace pipí también, ¿no? Le cuesta llegar. Y empieza a tener alguna escozor en la piel, picazón, falta de sensibilidad en las piernas, dolores musculares de a poco, algún tipo de mareo o náusea y debilidad, sobre todo ese tipo de debilidad de las piernas. Y de pronto se corta o tiene una infección y no se cura más la infección. En un dedo o le aparecen hongos entre los dedos, es muy común que uno como médico lo vengan a ver. Uno puede entrar a la pileta porque le aparecen hongos en los deditos. Problemas visuales. Problemas visuales. Esa te la dejo para más adelante. Vamos a dejarlo para más. No en entrada. Bueno, entonces va a hacerse un control después de 3 años o encontrar un laburo y le hacen un control. Entonces el valor de la glucemia normal, anotémoslo entre comillas, es de 70 a 110 miligramos por 100. Ya lo saben por química. 70 a 110 miligramos por 100. Entonces un control de rutina 280. Y esos sean los síntomas. Iba a hacer pipí, le apareció una lesión que no curaba y le apareció esto de otro. Era el mismo caso que el otro, que el golpe se descompensó, le hizo un coma cetoacidosis y casi se muere. No, nada que ver. ¿Por qué? Porque fue una cosa paulatina, gradual, donde vieron ustedes que la insulina está presente, pero debido a que el tipo le ofrece esa glucosa todo el tiempo a los tejidos, estos se terminan saturando y el sistema de transportador se satura y se desensibiliza, incorporando cada vez menos glucosa a los tejidos. Como entonces pasa de 104 a 107, a 112, a 113 a lo largo de los años. Entonces no da grandes síntomas. El otro se te fue a 300 de golpe porque faltó la insulina de golpe. Lo que ocurre es que la insulina está normal, pero no puede ingresar la glucosa a los tejidos. Se produjo la insulina resistencia periférica, como dije anteriormente. Entonces, la insulina resistencia periférica es característica del diabético tipo 2, donde el valor de la insulina es normal de entrada. Pero ¿qué ocurre? Esta persona, a medida que pasa el tiempo, incorpora la glucosa y los tejidos del mismo organismo le informan al páncreas: che, la insulina no está siendo efectiva, no estamos incorporando nutrientes como corresponde. ¿Y qué hace el páncreas debido a esta situación? Libera más insulina, colaborando con la falta de ingreso de glucosa. Y libera más, y cada vez libera más insulina. Entonces es un paciente que a lo largo del tiempo comienza a tener un valor de insulina muy elevado. Inicialmente, la insulinemia en estos pacientes empieza a ser cada vez mayor. Es más, antes de hacerse diabético tipo 2, la insulina suele ser lo primero que aumenta. Y le encontrás una insulinemia elevada. Y un valor de glucemia en el límite. Y llega un momento que el páncreas de tanto aportar insulina se cansó y se produce un déficit total. O sea, el páncreas se desagotó completamente de insulina. O queda muy poca. La maquinaria se terminó desactivando. El anabolismo de insulina terminó desactivando. Cada vez más lento hasta que pum, desagote pancreático. Se produjo un déficit. Ahí entonces se parece un poco al otro, donde le falta la insulina de forma progresiva, y ahí los síntomas van a aparecer de golpe. Entonces puede ser que un diabético tipo 2 se viniera bancando todo esto que yo les dije, sin un control, porque normalmente el tipo 2 es por un control, en forma, digamos, accidental se descubre,
Entonces, este sí, el producto hace un poco más cetoacidótico. ¿Por qué? Porque le faltó la insulina, agotamiento pancreático. El tipo 2 requiere insulina en algún momento de su evolución. Hay que dar inyectarlo. Pero la mayoría de los casos se los descubre antes de esa situación, cuando todavía la insulina está presente en la sangre. ¿Se entendió el concepto? ¿Cómo? No, cuando vos descubrís el problema, tenés un nivel de glucemia elevado y vas a hacer un dosaje de insulina. Y te vas a encontrar que es alto, moderadamente alto, concomitante al problema que tiene. Entonces vos no le vas a dar insulina, porque con esa está trabajando. Lo que vos le vas a dar son hipoglucemiantes, como vimos al principio, y lo mandás a hacer ejercicio y a hacer dieta. Entonces el tipo 2 no es insulino dependiente, en gran parte de los casos. Es adicto al hipoglucemiante, vale, si es necesario, requiere ejercicio físico y aparte requiere dieta. Con todo esto, si el tipo que encontraba 150, que es lo normal, que encontrar un tipo común promedio, haciendo ejercicio y dieta pueden ir bajando y llegar a un valor normal. Pero se tiene que mantener estricto. Cualquier desacople, porque alguna vez puede comer alguna cosa, pero si se desborda de nuevo, ya los tejidos no tienen la capacidad que tenían antes. Y empieza a subir de nuevo. El problema de la glucosa en sangre a lo largo del tiempo es que provoca deterioro de diferentes tejidos. Entonces, el mecanismo por el cual se dio la tipo 2 es por desensibilización periférica. ¿Y qué características tiene el tipo 2? ¿Es de joven que la agarra entonces? No, empieza en el adulto. Pero también puede aparecer en un chico. No podemos asegurar que todos sean iguales. Entonces, habiendo descrito esto, vamos a verlo en el gráfico, como para que ya les quede claro. Origen inmunológico, anticuerpos anti-islote, insulitis, que es la inflamación del anticuerpo, del islote, comienzo brusco, estas siempre empiezan bruscamente, por la falta de insulina, pacientes jóvenes menor a 40 años, pero en general son de 10, 12, 15, con textura delgada en general, pues acá el problema principal es que no incorpora de entrada ya nutrientes, come mucho y no incorpora. En cambio el otro, por ser gordito, produjo la diabetes. La diabetes lo transforma en flaquito y el otro, por ser gordito, es diabético. ¿Está bien? Ahí vamos. Disculpa, Insulina dependiente, ¿eh? ¿se sabe por qué el estrés genera un desorden inmunológico? ¿El estrés? Sí, ¿inmunológico o en la glucemia? Pues estamos hablando de eso. O sea, ¿por qué el estrés agudo hace que esa persona haya tenido un... Así que Vos produzcan los tenés anticuerpos. es un poco más complejo, ahora te lo voy a explicar. Hay en nuestro cuerpo, en el sistema genético, tenés el brazo corto del cromosoma 6. Sí. Te maté con eso, ¿eh? No, el brazo corto del cromosoma 6 está llamado sistema de histocompatibilidad. Lo van a ver en inmunología. El sistema de histocompatibilidad es la parte del cromosoma donde está incorporada la información para cómo va a trabajar tu sistema inmunológico a lo largo de la vida. Y cualquier alteración que esté ahí presente de algún genoma, eso se va a desarrollar como una patología. Y las podés tener esas impurezas o no. Quiere decir que si vos tenés tendencia a diabetes tipo 1, la vas a tener ahí. Entonces, cuando ya está codificado genéticamente, ante el estrés y por esa malformación genética, vos disparás anticuerpos contra las células. Y puede ser diabetes tipo 1 como artritis reumatoidea, esclerodermia, hay un montón de enfermedades inmunológicas, Claro. psoriasis, etc. ¿Entendés ahora? Sí, sí. Ahora, no todos los que tienen estrés o un duelo o lo que sea son diabéticos tipo 1. No. Otros algunos no tienen nada, ¿no? Bueno. Y la diabetes tipo 2, origen es saturación de los receptores para la glucosa con aumento progresivo en sangre de la misma, lo que genera una mayor saturación. Esta saturación de esos receptores produce el enlentecimiento y todo lo que les dije anteriormente, es como que quedan ocultos. Depresión gradual en el nivel de insulina, claro. Inicialmente, ¿no es cierto? La insulina va a actuar sobre los tejidos y van a tratar de dar su efecto. El páncreas no libera más insulina. Entonces la insulina que está presente se empieza a degradar porque no actúa.
Esto es lo que ocurre primero, pero luego aumenta la insulina. Y tendría que haberlo aclarado. Rápidamente empieza a aumentar, dando insulinemia elevada en estos pacientes. Hay un cuadro previo a la diabetes tipo 2 que se llama síndrome vascular metabólico. No sé si alguno lo escuchó alguna vez. Síndrome metabólico vascular. Nosotros lo dábamos acá, pero con el quilombo que hubo este semestre, ¿viste? No creo que se les tome eso, no se preocupen. Lo damos como taller, donde el paciente no llega a ser diabético, pero tiene un valor de glucemia relativamente elevado, hipertensión, sedentarismo, obesidad, estrés, bla, bla, todo lo que puede tener un taxista, ese tipo de cosas que lo usamos como, claro, que lo usamos como ejemplo de síndrome metabólico vascular. Y termina finalmente con un infarto de miocardio, ¿viste? En muchos casos. Entonces, la conclusión es que la parte metabólica te afectó a las arterias, en definitiva. Es muy interesante, pero lo van a ir viendo en la carrera igual todo eso, ¿no? Es hereditaria la diabetes tipo 2. Padre y abuelo diabético, muy común que el niño sea diabético. Va, el niño ya grande, ¿no? De 40 y pico. O puede ser que tenga un padre diabético o un abuelo o una abuela, pero la cuestión es que muchas veces ocurre. Aparición progresiva de los síntomas, no se daba cuenta y por eso le aparece un día de golpe. Hay algo que, bueno, eso ya lo que meto. Pacientes mayores de 40 años, en general, ¿no? Sobrepeso, sedentarismo y la dieta inadecuada también lo favorece. ¿Se entendió, chicos, esto? Bueno, sí. Ahí está el problema, ¿no? Cuando vos tenés un tema hereditario, es difícil que zafes de casualidad. La manera de zafar es haciendo dieta y haciendo ejercicio. Entonces, controlándote año a año. Por eso en los pacientes que son de origen hereditario, después de los 40 o 45, se les recomienda hacer control de glucemia anualmente. Cosa que si detectas un poquito elevada, ya empezás a trabajar. ¿Se entendió esto? Ahora, 2 más 2 no es 4. Puede ser que tengas padre, abuelo, hermano, todo diabético y vos es un gordito que va al McDonald's y nunca te agarrás nada. Aunque no lo creas. Podés tener esa suerte. Puede ser que nadie sea diabético y vos hagas remo todos los días y seas físico-culturista. Bueno, vamos a elegir el ejemplo de físico-culturista porque tiene que ver con temas anabólicos y drogas que se usan. Pero vamos a un caso de aeróbico, ¿viste? Espectacular todo y glucemia elevada. ¿Qué me contás? Diabético. Es increíble, ¿no? Bueno, entonces, más o menos es estadística todo esto. Te da cuestión que cuando la glucemia está elevada, ya encontramos que estos pacientes encontramos diabetes. Sí. Tipo 2 con síndrome de hipoglucemia. Sí. Bien. Y no recibe insulina. Bien. El paciente tipo 2 que tiene fenómeno de hipoglucemia es raro, pero tiene que ver con los trastornos metabólicos que yo te dije anteriormente. Y como también tiene desequilibrio en la formación de grasa y de tejido adiposo, la glucemia se trata de utilizar a expensas de diferentes situaciones que tenga el organismo. Ejemplo, ejercicio o actividad excesiva, intensa se empieza a ingresar igual, produciendo la hipoglucemia, porque no hay un control por parte de la insulina. Eso es lo que pasó. En el ejercicio, en forma normal, y por eso se le manda al diabético a correr, o al que puede ser diabético, la glucosa tiene la particularidad que el tejido muscular ingresa sola, a expensas de los GLUT4, sin necesidad que actúe la insulina. Es el único caso donde la glucosa ingresa a los tejidos a través del GLUT4 sin necesidad de la acción de la insulina. Es como que el ejercicio hace que el GLUT4 reemplace la insulina y la incorpore en la membrana. Mirá qué interesante. Y por eso que es tan importante el ejercicio aeróbico en pacientes con diabetes. Porque vos estás haciendo que la insulina quede a un lado. Con correr, ya mantener la GLUT4 en la membrana. Esa es otra forma de poder regular. Chicos, entonces, en definitiva,
El valor normal de glucemia es de 70 a 110 miligramos por ciento. Antiguamente, hasta 140 era un valor donde teníamos que hacer una prueba, que se llamaba tolerancia oral. Eso cambió con los años y ahora es hasta 126. Porque no sé con qué esquema se fue a una isla donde se presumía que esos nativos tenían glucemia muy baja, porque obviamente cazaban y cultivaban y corrían todo el día, eran flaquitos, entonces se usó como parámetro eso, para que el mundo esté mejor. Es muy difícil usar como parámetro gente que está tan bárbara con la glucemia para un mundo mejor. Tenía que haber sido más equilibrado. Pero no importa, por alguna cuestión económica los laboratorios, por lo que se investigaron por ahí, para tratar de hacer más pruebas, ¿no? Eso es 126. De 110 a 126 con 8 horas de ayuno, es dudoso el rango. Si tiene más de 126 es diabético. ¿Quedó claro este punto? Vos lo confirmás 2 veces, porque pudo haber habido algún error. Entonces, lo confirmás 2 veces. Si da de 70 a 110, bárbaro. Si la subida, tranquilo. Hoy en día, cuando está entre 100 y 110, ya le vas diciendo al paciente que vuelva a controles más seguido que haga ejercicio, porque está cerquita. Como es gradual, lo otro, de 110 a 126 tenés que hacer la tolerancia oral a la glucosa. Tolerancia oral a la glucosa. ¿Sí? La tolerancia oral a la glucosa la van a ver con los chicos en el práctico. Espero que se la puedan dar de nuevo. Es un proceso donde vos le das una sobrecarga de glucosa y en función de 2 horas medís cómo respondió tu páncreas. Si respondió bien, van a dar ciertos parámetros o vale. Pero vamos a lo que es normal. Más de 126 le podés hacer la tolerancia oral a la glucosa, está contraindicado, es decir, tiene diabetes. ¿Cómo le vas a dar esa amilasa? No es diabético. Ya está. Y la otra cosa donde se hace la tolerancia oral es en pacientes muy obesos o con antecedentes hereditarios, padre y abuelo, como dije antes. Si encima obeso tienen las dos cosas, es de buena práctica después de los 40-50 hacer una TOC. Yo creo que una glucemia anual. Y si la glucemia está alterada, hacer la TOC. ¿Sí? Cuando ustedes recuerden, la TOC se hace en ese rango, 110 a 126. ¿Se entendió esto? ¿Lo notaron? Está distinto, ¿no? Ahora pregunta cuándo es diabético, ¿Ah, sí? cuándo no. Porque ¿Cuándo no se era hace la TOC? diabético más de 200. Bien. Para terminar con este tema de la Y eso en diabetes, cualquier momento del día. En ayuno. los tejidos a lo largo del tiempo se pueden ir degenerando Ah, paseás y por la glucemia elevada le en pega. sangre. Eso tiene que ver con glicosilación de las pequeñas capilares, de la membrana basal del capilar. Si vos glicosilás la membrana basal, se va engrosando la misma y te va dando obstrucción de la luz de los capilares. Eso tiene que ver con el paso del tiempo y es tan lento, tan gradual, que vos no te vas a dar cuenta. ¿En qué órganos los capilares, al engrosarse y al tener menor irrigación, hacen que el órgano se altere rápido? Cerebro, corazón, riñón y ojos en la retina. Los más famosos órganos nobles. Porque son órganos muy irrigados que requieren que esa irrigación esté permanentemente normal. Entonces, ¿qué ocurre a lo largo del tiempo con el paciente que no está controlado? Pues le dijiste, bueno, usted es diabético tipo 2, empieza a hacer la dieta y al año ya empieza que se olvidó y ya no va a pasar nada. Y después de unos años empieza a tener problemas. Y te viene consigo. Tiene hormigueo en las piernas, le duele las piernas, no puede subir escaleras, se hincha, no ve bien, empieza a tener la visión nublada. ¿Sí? Miren todo esto que te da. Bueno, eso tiene que ver con el exceso de glucosa en sangre que provocó degeneración de los tejidos. Y da 4 síndromes, rápido, pero esto es para que sepan. Nefropatía diabética, que puede terminar en insuficiencia renal. Retinopatía diabética, que es grave, cuando el diagnóstico es difícil de tratar y termina en ceguera. Cardiopatía diabética en todo aspecto, desde infartos a insuficiencia cardíaca. La diabetes colabora en todo aspecto. Ya sería muy larga la clase para explicar eso, se lo van a explicar en su momento. Y la neuropatía diabética
que tiene que ver más que el cerebro, con los nervios periféricos. Los nervios periféricos se empiezan a afectar y suelen ser los primeros síntomas. Hormigueo, anestesia, falta de dolor, debilidad, etc. Con eso es con lo que debuta. Tiene que pasar 15 a 20 años más o menos para que el paciente comience con este cuadro. O sea que si vos empezaste a tener a los 50 no te quedaste bien, a los 65 ya estás jodido. La parte de nervios periféricos, por eso. Los nervios, por ejemplo, son por las vasas nervosas. Pequeños vasos sanguíneos que irrigan las vasas, generan los nervios que se engrosan, el nervio se deja de irrigar y se necrosan ciertas partes. Y empieza a trabajar mal. Y quería decir el pie diabético, ¿no? La planta del pie diabético cuando empieza a afectarse, que tiene que ver con la mala vascularización y la falta de inervación, las dos cosas. Entonces produce la típica úlcera que no se da cuenta que pisa y se va agrandando cada vez más. El pie diabético también es muy jodido de trabajo. En definitiva, todo diabético tiene problemas con cicatrización de heridas, le aparecen úlceras, pueden perder los pequeños dedos de los pies por necrosis, amputaciones, y van a ver estos casos por todos lados en el hospital. ¿Sí? Son casos mal cuidados, muchos no tienen control familiar, viven solos, son gente grande o gente de la calle, para que lleguen a una amputación de pierna, pero se lo ven muy seguido. Bueno, se entendió lo de diabetes entonces, no es para asustar, pero es para que ustedes tengan control de ustedes mismos y de los pacientes. Silencioso todo esto. En los 70 ya está jodido, los 60. Vamos entonces a ver por último la leptina. La leptina, yo les hice un gráfico donde se esclarece todo. Sí, sí. Voy a hacer una referencia, ¿no? Como la hormona de la adiposo por Bueno, excelencia. este es el gráfico de la leptina. Ah, mierda. Bueno, una noche me dio la cabeza y dije, bueno, vamos a tratar de que los alumnos se lleven en un gráfico todo lo que tienen que saber y no estudiar tanto del libro y acá lo tienen. Yo les voy a ir explicando despacito. Sí, eso parece una ¿Qué es lo que constelación. ocurre en el caso del metabolismo, de la ingesta y el ayuno? Sabemos que la leptina y otros como el neuropéptido I son hormonas que intervienen en el metabolismo en general, ¿sí? Pero tienen mucha relación con el metabolismo adiposo, el tejido adiposo. También con los otros, pero el tejido adiposo tiene mucha relación. Y tiene que ver con la saciedad y con esa forma de regular la saciedad justamente en el momento que corresponda. No es lo mismo tener la saciedad en el momento que yo tengo una ingesta importante, que tengo que cortar esa ingesta, porque si no, comés, o en el ayuno donde la saciedad debería estar aumentada para que yo pueda ir comiendo algo y no terminar delgadito, feliz y atrofiado. Entonces, necesitas que tanto en el ayuno como en la ingesta haya un equilibrio de dos hormonas que son la leptina y el neuropéptido I y de dos ejes que son el eje del cortisol y el eje de la hormona tiroidea. Porque están todos interrelacionados. Para empezar a verlo fácil, entonces les comento que antes de la ingesta, con el aumento del metabolismo correspondiente, yo libero insulina como acabo de explicar hoy. La insulina estimula el tejido adiposo liberando leptina. El adipocito entonces es una célula que es endocrina, entre otras funciones, y entre otras forma leptina. También de otras hormonas que también van a ver, por ejemplo hormonas sexuales en la mujer. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Qué pasa con la leptina? La leptina estimula la saciedad, o sea que por este esquema hemos visto que antes de la ingesta yo logro tener una saciedad al ir comiendo. ¿Pero por qué mecanismo estimula la saciedad? ¿Lo hace en forma directa a nivel hipotalámico? No, lo hace a través del neuropéptido Y. Porque la leptina en forma general tiene la propiedad de inhibir al núcleo 4, ahí está la clave, que es el lugar donde se produce, y el núcleo 4, inhibe a la vez al núcleo paraventricular. Entonces, la acción de la leptina sobre el núcleo 4 es inhibitoria y a la vez el núcleo 4 inhibe al núcleo paraventricular, inhibiendo la producción de neuropéptido I. ¿Qué significa? Que si yo tengo mayor nivel de leptina durante la ingesta, voy a inhibir al núcleo 4, inhibo a la producción de neuropéptido I, y el neuropéptido I, que normalmente inhibe la saciedad,
al estar bajo su concentración, aumenta la saciedad. ¿Se entiende eso? Y yo con eso logro en la ingesta aumentar la saciedad. ¿Qué quiere decir? Que la saciedad ha aumentado los niveles de leptina y disminuyó los niveles de neuropeptidoide a nivel hipotalámico. Cortito. Ustedes pueden decir eso. Ahora, el mecanismo por el cual se produce es por todo esto que vimos acá. La leptina es fundamental en su regulación a nivel del AR4 y la producción de neuropéptidos. Esto por un lado. ¿Se entendió, chicos? Después lo repasamos, si quieren. En el ayuno, lo contrario, disminuye el aporte de sustratos al organismo. Como disminuye el aporte de sustratos, esto directamente actúa sobre el tejido adiposo, inhibiendo la producción de leptina, que era lo contrario a lo que ocurría con la ingesta. Entonces, si yo con el ayuno inhibo la producción de leptina, va a ocurrir todo lo contrario respecto a la saciedad. Y vamos a tener un menor nivel de saciedad para que yo pueda seguir comiendo si estoy en un ayuno avanzado y mi cuerpo lo requiere. La saciedad ni me corta la gana de comer, no hay forma de poder regularlo, salvo que sea por estos mecanismos. Vos no podés forzar la saciedad, todo esto está regulado. Salvo cuando hay desbalance en los niveles de leptina, por supuesto, cuando se produce la obesidad provocada por tanto comer, por producción de mucho tejido adiposo, los niveles de leptina están alterados y la saciedad pasa a un nivel mucho mayor, que recién ahí vos podés cortar. A veces se hace mayor. Ah, bueno, bien. ¿Qué ocurre con respecto al ayuno y estos ejes, que también tienen una relación muy importante con la leptina? Miren qué interesante. ¿Se acuerdan que en el ayuno es una situación de estrés? Se me activa el eje del cortisol, como cualquier situación de estrés a lo largo del tiempo. Una persona que pasa hambre durante mucho tiempo es un estrés crónico. Activa el eje del cortisol. A la vez el cortisol tiene la propiedad en general de inhibir a la TRH, al eje de la hormona tiroides. La CRH en realidad es la que bajó, que es la que sería la inhibitoria. Acá estaría a nivel central el tema. Pero el cortisol es más fácil de que lo recuerden. Okay. Si baja la TRH, baja todo el nivel de hormonas tiroides, T3-CT4 disminuido, lo cual es bueno, porque vos tenés que tener un nivel de T3-CT4 bajo, porque vos estás con una disminución del metabolismo. La T3-CT4 aumenta el metabolismo basal. Y si vos estás con un ayuno, es contradictorio eso. Tenés que hacer que el nivel de T3-CT4 esté más bajas. Y en eso colabora a la vez la leptina. Porque la leptina, como ustedes pueden ver acá, tiene la propiedad de inhibir a la CRH. Normalmente hace eso. Cuando la leptina inhibe a la CRH, en la situación que se encuentra elevada, se produce todo el mecanismo que yo les acabo de mencionar. Se inactiva el eje del cortisol, no inhibe, perdón, por lo contrario. Aumenta el eje del cortisol, aumenta la producción de T3-CT4 y esto es lo que ocurre cuando hay aumento de la ingesta. ¿Sí? O sea que hay una interrelación entre leptina, neuropéptido y eje de cortisol y eje tiroides. Después se los paso la clase, ¿de acuerdo? Tienen algunos mails y después les paso todo esto con leptina incluido. Así lo leen tranquilo en su casa. Busquen, también hay que estudiar un poco de leptina del libro, no se queden con esto. Cuando lean todo, ya lo tienen todo acá. O sea que no tienen que volver al libro, no tienen resumido el libro. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Sí. Consulta. Cuando en el ayuno se inhibe lo que es la producción de leptina, ¿por qué aumenta la saciedad? O sea, ¿por qué tiene ¿Por qué aumenta qué, perdón? Aumenta la saciedad. No, no es que aumente. Acá decís. No, abajo. Tiene el principio abajo. Mira, en el ayuno se inhibe la leptina, bien. Sí. Y aumenta la saciedad. No, normalmente lo que hace la leptina es estimular la saciedad. Pero yo acá no puedo poner cruces y negativos por cada cosa porque sería totalmente confuso. Aumenta la saciedad normalmente, es activado por la ingesta. Si en el ayuno se disminuye la leptina, como se encontraba aumentando la saciedad, al estar baja, la saciedad ahí disminuye. ¿Entendés? Muy bien. ¿Alguna duda? Sí, por allá. Sí, entonces, de alguna manera, una persona diabética, por alguna razón no está tomando insulina, porque por ahí no sabe que es ¿Qué no te permite entender la de tiroides? alguna manera
como que Porque la tiroides produce un aumenta. aumento del Sí. testosterona. Entonces, No te conviene tenerlo aumentado si estás en ayuno. Claro, el uno se te descompensa en un momento. O sea, es más que nada eso, no es que y no hay no se forma de relaciona que con el hambre o porque en un simplemente te momento baja. dado, en cuestión de días, cuando hay falta de insulina, no hay forma de mantenerlo. Se te va a descompensar el cuerpo. El otro no, es todo tan lento, tan gradual, que para que aparezcan los síntomas pasa O sea, no sé si es muy importante eso igual también. Y recién las descompensaciones se producen no importa lo más, si vos aumentas el metabolismo, muy aumentas la distinto a lo insulina, que aumentas Ah, la ansiedad. ahí está. Claro, sí, sí. Todos interrelacionan con todo. Claro, sí. no, porque la glucosa y las cosas siguen ingresando en los tejidos, pero cada vez más lento. Ahora entendí, ahora entendí. El paciente es muy bonito. Claro, estarías saciado sin comer y Cagaste. cagaste. Está alterando todo el tiempo el metabolismo. No hay forma de. Ese no está en situación de ayuno. Sí, el uno que dijiste puede ser, porque tiene polifagia y baja de peso. Come y baja de peso. Pero se te descompensa el todo. Muy bien. Ahora tenemos que ir abajo, chicos. Sí. Se quedó el de la defensa. ¿Es importante el factor tumoral o algo así que libera el adipocito para la diabetes o no se sabe muy bien eso? Ah, ¿no? Cada. No, no, no.